Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Puede una mujer, marcada por el escándalo y señalada como la destructora de un cuento de hadas, llegar a sentarse en el trono más poderoso del mundo? Esta es la historia de Camilla Parker Bowles, la figura que vivió décadas en la sombra, soportando el desprecio público y un amor prohibido. Su nombre fue sinónimo de secreto y traición, pero su historia es una de increíble paciencia, astucia y una lealtad inquebrantable a un hombre, el futuro rey. Hoy desentrañaremos el viaje de la mujer, que esperó toda una vida para reclamar su destino y la corona. En el corazón de la campiña inglesa, lejos del rígido protocolo de los palacios, creció una mujer cuya vida estaría inexorablemente ligada a la monarquía. Nacida como Camilla Rosemary Shand en 1947, su mundo era el de la alta burguesía británica. Casas de campo, cacerías de zorros y un círculo social exclusivo. Su padre, el mayor Bruce Shand, fue un héroe de guerra condecorado que se convirtió en un próspero comerciante de vinos, inculcándole un pragmatismo y una fortaleza que la definirían. Su madre, Rosalind Cubitt, hija del tercer barón Ashcombe, le proporcionó el linaje y el acceso a los escalones más altos de la sociedad. Sin embargo, Camilla no era la típica debutante de su época. Mientras otras jóvenes aspiraban a un matrimonio aristocrático y a una vida de discreción, ella era conocida por su ingenio mordaz, su risa estruendosa y una confianza en sí misma que resultaba a la vez atractiva y desafiante. Educada en la prestigiosa Queen's Gate School en Londres y más tarde en un internado suizo, Camilla desarrolló una personalidad extrovertida y un amor por la vida al aire libre que contrastaba con la imagen de una futura consorte real. Curiosamente, la historia ya había tejido un lazo entre su familia y la corona. Su bisabuela, Alice Keppel, había sido la amante más famosa y respetada del rey Eduardo VII. Esta conexión, lejos de ser un secreto vergonzoso, era un hecho conocido en su círculo, un eco del pasado que presagiaba un futuro extraordinario. Camilla era una fuerza de la naturaleza, terrenal, divertida y sin pretensiones. Una mujer que no buscaba un príncipe, sino que vivía la vida bajo sus propios términos, sin saber que el destino ya había puesto a un príncipe en su camino. El año era 1970. En los verdes y cuidados campos de polo de Windsor Great Park, donde la realeza y la aristocracia se congregaban bajo el sol de verano, dos mundos estaban a punto de colisionar. El príncipe Carlos, el heredero al trono, era entonces un joven de 22 años, sensible, introspectivo y abrumado por el peso de su destino. Camilla Shand, con 23 años, era todo lo que él no era, desinhibida, segura y con los pies en la tierra. Su encuentro, orquestado por una amiga en común, Lucía Santa Cruz, se ha convertido en una leyenda. Se dice que Camilla, con una audacia que lo desarmó por completo, se acercó al príncipe y le dijo: «Mi bisabuela fue la amante de su tatarabuelo. Así que, ¿qué le parece?». Esta frase, cargada de historia y de un atrevimiento inusual, rompió el hielo instantáneamente. No era la reverencia a la que Carlos estaba acostumbrado. Era una conexión humana, una broma compartida entre iguales. La atracción fue inmediata y profunda. En Camilla, Carlos no encontró a una admiradora, sino a una cómplice. Compartían un amor por la campiña, los caballos, la jardinería y un sentido del humor típicamente británico. Ella se reía de las mismas cosas que él y, lo más importante, lo trataba como a un hombre, no como a una institución.
Para un príncipe que a menudo se sentía aislado y malinterpretado, encontrarse con alguien que lo entendía de una manera tan instintiva fue una revelación. Aquel día, entre el galope de los caballos y el sonido de las copas de champán, no solo comenzó un romance, sino una conexión inquebrantable que definiría el resto de sus vidas y desafiaría los cimientos de la monarquía británica. Tras su encuentro en el campo de polo, la relación entre Carlos y Camila floreció rápidamente. Durante los siguientes 18 meses, se convirtieron en una presencia constante en la vida del otro, inseparables dentro de su círculo social. Los fines de semana transcurrían en fincas de campo, especialmente en Broadlands, la majestuosa casa del tío abuelo y mentor de Carlos, Lord Mountbatten. Allí, lejos de las miradas indiscretas de Londres, su amor se profundizó. Formaban una pareja perfecta en muchos sentidos. Compartían pasiones, se entendían sin palabras y se proporcionaban un refugio de las presiones de sus respectivos mundos. Carlos estaba profundamente enamorado, quizás por primera vez en su vida. En Camila había encontrado el calor, el humor y la normalidad que anhelaba. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos: el deber. A pesar de su afecto por Camila, Lord Mountbatten y otros miembros de la familia real no la consideraban material de reina. No era virgen, un requisito tácito y arcaico para la esposa del futuro rey, y su personalidad independiente no encajaba en el molde real. Carlos, joven e indeciso, no se atrevió a desafiar las convenciones y proponerle matrimonio. El golpe final llegó a principios de 1973. Como oficial de la Marina Real, el príncipe Carlos fue asignado a una misión de 8 meses en el Caribe, a bordo del HMS Minerva. La despedida fue dolorosa, una separación forzada por la corona y la tradición. La vasta distancia del océano se interpuso entre ellos, dificultando la comunicación en una era sin tecnología moderna. Esa partida no fue solo una pausa en su relación, fue una fractura. El deber naval de Carlos creó un vacío que el destino y otros pretendientes no tardarían en llenar, alterando el curso de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Mientras el príncipe Carlos surcaba los mares del Caribe, la vida en Inglaterra continuaba su curso. Para Camilla Shand, la ausencia de Carlos era un recordatorio constante de la incertidumbre de su futuro. En este escenario de espera y duda, resurgió una figura de su pasado: Andrew Parker Bowles, un apuesto y carismático oficial de la caballería del ejército. Su relación con Camila había sido intermitente durante años, un romance apasionado pero volátil. Andrew era conocido en la sociedad londinense por su encanto y su fama de mujeriego. De hecho, había mantenido un breve romance con la propia hermana de Carlos, la princesa Ana. Con el príncipe heredero fuera del país y sin una propuesta de matrimonio sobre la mesa, la presión social sobre Camila era inmensa. A sus 26 años, se esperaba que una mujer de su clase estuviera casada. Andrew, sintiendo quizás que había llegado el momento de sentar la cabeza, le propuso matrimonio. Para Camila, fue una decisión pragmática. Amaba a Carlos, pero él era un futuro rey con un camino incierto, mientras que Andrew le ofrecía un futuro estable y socialmente aceptable. La noticia del compromiso, publicada en el periódico The Times en marzo de 1973, llegó a Carlos por carta mientras estaba en alta mar. Quedó completamente devastado. La mujer que consideraba el amor de su vida, su ancla en la realidad, se casaría con otro. El 4 de julio de 1973, Camilla Shand se convirtió en la señora Parker Bowles, en una fastuosa ceremonia a la que asistieron la reina madre y la princesa Ana. Para el mundo,
Era la boda de la temporada. Para Carlos, era el fin de un sueño. Sin embargo, aunque un capítulo se cerraba públicamente, la conexión emocional entre ellos estaba lejos de extinguirse. Tras la boda de Camila con Andrew Parker Bowles en 1973, podría parecer que la historia con el príncipe Carlos había llegado a su fin. Sin embargo, solo se transformó. Entraron en una nueva fase, la de vidas paralelas unidas por un amor secreto. Mientras Carlos continuaba su búsqueda de una novia adecuada bajo la atenta mirada del mundo y la presión de la corona, su vínculo con Camila no solo sobrevivió, sino que se profundizó. Se convirtieron en confidentes, en el ancla del otro en un mar de obligaciones y expectativas. Su círculo social compartido, la aristocracia rural inglesa, les proporcionó el escenario perfecto para mantener su conexión. Los partidos de polo, las cacerías de fin de semana y las reuniones en casas de campo se convirtieron en la tapadera ideal. Eran encuentros a la vista de todos, pero cuya verdadera naturaleza permanecía oculta. Andrew Parker Bowles, a menudo ausente por sus deberes militares y conocido por sus propias infidelidades, parecía tolerar o ignorar la especial amistad entre su esposa y el heredero al trono. Para Carlos, Camila representaba la normalidad, la calidez y la comprensión que no encontraba en los fríos pasillos de palacio. Ella no estaba impresionada por su título. Lo veía a él, al hombre. Hablaban el mismo idioma, compartían el mismo humor irónico y un profundo amor por el campo británico. Esta década de los 70 cimentó su relación de una manera que un romance juvenil no podría haberlo hecho. Fue un período de maduración donde su conexión se volvió indispensable para ambos, tejiendo una red de afecto y dependencia emocional que resultaría imposible de romper, incluso frente a los deberes dinásticos que pronto llamarían a la puerta del príncipe de Gales de la manera más espectacular posible. El 29 de julio de 1981, el mundo contuvo la respiración. La boda del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer fue un espectáculo de cuento de hadas transmitido a más de 750 millones de personas. La Catedral de San Pablo, el carruaje de cristal, el vestido de novia con su cola interminable. Cada detalle fue diseñado para proyectar una imagen de romance y estabilidad futura para la monarquía. Pero detrás de la pompa y la circunstancia, una sombra se cernía sobre la celebración. Esa sombra tenía un nombre: Camila Parker Bowles. Ella estaba allí, entre los invitados, un recordatorio silencioso y personal para los novios de la compleja red de emociones que yacía bajo la superficie. Diana, con tan solo 20 años, ya era dolorosamente consciente de la presencia de Camila en la vida de Carlos. Años más tarde, confesaría haberla buscado entre la multitud mientras caminaba hacia el altar, un momento de ansiedad en medio de un evento supuestamente gozoso. La tensión había alcanzado su punto álgido días antes de la boda, cuando Diana descubrió un brazalete que Carlos pretendía regalarle a Camila. Grabado con las iniciales G y F, sus apodos secretos, Gladys y Fred, el obsequio fue una prueba innegable de que el vínculo entre ellos seguía vivo. Para Diana, fue una traición que marcó el inicio de su matrimonio con una profunda desconfianza. Para Carlos, era un gesto de despedida a la mujer que, según las reglas reales, no podía ser su esposa. La boda del siglo, por lo tanto, no fue la unión de dos personas, sino la formalización de un triángulo. Mientras el mundo celebraba el nacimiento de una futura reina, 3 personas sabían la verdad: que el cuento de hadas estaba construido sobre cimientos frágiles, destinados a desmoronarse
por el peso de un amor que se negaba a desaparecer. En 1980, un año antes de su boda con Diana, el príncipe Carlos adquirió Highgrove House, una finca en Gloucestershire. Oficialmente, era la casa de campo del nuevo matrimonio principesco. En la práctica, se convirtió en el santuario de Carlos y, por extensión, en el refugio secreto de su relación con Camila. Lejos de la formalidad y la rigidez del Palacio de Kensington en Londres, Highgrove era el lugar donde Carlos podía ser él mismo. Y la persona que mejor entendía a ese él mismo era Camila. Desde el principio, ella fue una figura central en la creación del hogar que Carlos anhelaba. Mientras Diana prefería la vida en la ciudad y tenía poco interés en la horticultura, Camila compartía la pasión de Carlos por el campo, la arquitectura y, sobre todo, la jardinería. Su influencia fue palpable. Se dice que aconsejó a Carlos en la decoración de interiores, optando por un estilo cómodo y rústico, en lugar de la opulencia palaciega. Más importante aún, fue su cómplice en la transformación de los terrenos de Highgrove en los famosos y exuberantes jardines que son hoy. La proximidad geográfica era clave. La casa de Camila, Bolehide Manor, estaba a un corto trayecto en coche, lo que facilitaba sus encuentros discretos. Highgrove no era solo un lugar para citas clandestinas. Era el espacio donde su relación podía respirar y simular una domesticidad que les estaba prohibida. Era su mundo compartido, un universo paralelo donde podían cultivar jardines y un amor en secreto, lejos de las miradas de la prensa y de la creciente infelicidad de la princesa de Gales. El lodo en las botas, el olor a tierra mojada y las flores silvestres de Highgrove representaban la autenticidad que Carlos buscaba desesperadamente. Una autenticidad que, para él, solo existía al lado de Camila. Si hasta 1993 la relación entre Carlos y Camila era un secreto a voces, un escándalo de proporciones sísmicas, la lanzó de lleno al dominio público de la manera más cruda posible. Conocido como Camilagate o Tampongate, la publicación de la transcripción de una conversación telefónica privada entre ellos, grabada en secreto en 1989, sacudió los cimientos de la monarquía. La conversación era íntima, explícita y, para el público, profundamente embarazosa. En ella, el futuro rey de Inglaterra expresaba su deseo de vivir dentro de los pantalones de Camila y bromeaba con reencarnarse en su tampón. La filtración fue devastadora. Despojó al príncipe de Gales de toda su dignidad y destruyó cualquier vestigio de la imagen de cuento de hadas que la firma había intentado mantener. La reacción pública fue una mezcla de conmoción, burla y repulsión. Para la monarquía fue una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Pero para Camila, las consecuencias fueron catastróficas. De la noche a la mañana, pasó de ser una figura anónima para la mayoría a convertirse en la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña. La prensa sensacionalista la tildó de rompehogares, adúltera, y la retrató como la malvada Rottweiler que había destruido a la amada reina de corazones, la princesa Diana. Fue objeto de un escrutinio mediático implacable y de un desprecio público abrumador. El Camilla Gate no solo confirmó la aventura, sino que la expuso en sus términos más íntimos, negándole cualquier posibilidad de simpatía. La conversación, destinada a ser un susurro entre dos amantes, se convirtió en un grito que resonó en todo el mundo, consolidando una narrativa pública que tardaría décadas en cambiar y que la marcó para siempre como la otra mujer. Tras la publicación de las cintas Camilla Gate y la explosiva entrevista de Diana en Panorama,
el velo de discreción que había protegido a Camila se rasgó para siempre. De la noche a la mañana, pasó de ser una figura anónima de la aristocracia rural a convertirse en el blanco del escarnio público. La prensa británica, famosa por su ferocidad, encontró en ella a la villana perfecta para una narrativa que vendía millones de periódicos. La destructora del matrimonio de cuento de hadas, la mujer fría y calculadora que había atormentado a la reina de corazones. Su rostro aparecía en portadas con titulares crueles que la ridiculizaban y la condenaban sin juicio. Cada aspecto de su vida, desde su forma de vestir hasta su afición por la jardinería, era analizado y criticado con saña. Se convirtió en un paria nacional, el símbolo de la infidelidad y la traición. El asedio mediático era tan intenso que salir de su casa, Bolehide Manor, se convirtió en una operación de alto riesgo. Los fotógrafos acampaban en las afueras, esperando capturar una imagen poco favorecedora que alimentara el circo mediático. En los supermercados, según los informes, la gente le lanzaba panecillos en señal de desprecio. Para el público, ella no era una mujer con sentimientos o una historia propia. Era simplemente la otra, una caricatura bidimensional sobre la que proyectar toda la frustración y la simpatía que sentían por Diana. Este periodo la forzó a un exilio interno, una reclusión no oficial donde el silencio y la invisibilidad eran sus únicos escudos contra el odio de una nación que la había juzgado y sentenciado. En agosto de 1996, la tinta se secó en los documentos que oficialmente disolvían el matrimonio del príncipe y la princesa de Gales. Un año antes, Camila y Andrew Parker Bowles habían finalizado su propio divorcio de manera discreta y civilizada. Sobre el papel, los obstáculos legales que impedían a Carlos y Camila estar juntos habían desaparecido. Eran, por primera vez en décadas, dos personas solteras. Sin embargo, esta nueva libertad era profundamente amarga. El divorcio real no fue una celebración, sino la confirmación pública de un fracaso monumental que había cautivado y entristecido al mundo. Lejos de limpiar el camino para Camila, el divorcio la consolidó aún más en la mente del público como la causa principal de la ruptura. Ahora que Diana era una mujer soltera, despojada de su título de Su Alteza Real, la simpatía hacia ella se intensificó. En contraste, Camila seguía siendo la intrusa. La libertad legal no se tradujo en aceptación social o familiar. La reina Isabel II mantenía una distancia gélida, negándose a reconocer formalmente la relación de su hijo o a encontrarse con Camila en cualquier evento. Para la monarca, ella representaba la inestabilidad que había dañado la imagen de la corona. Carlos, aunque legalmente libre, seguía atado por su deber y la abrumadora desaprobación pública. Podían verse en privado, lejos de las miradas indiscretas en Highgrove o en casas de amigos de confianza, pero la idea de una vida pública juntos parecía más lejana que nunca. La libertad que habían obtenido era una libertad de las sombras, para vivir en otras sombras, una existencia en el limbo donde no eran ni amantes secretos ni una pareja reconocida. La noche del 31 de agosto de 1997, el mundo se detuvo. La noticia del fatal accidente de coche en el túnel del Pont de l'Alma en París, que acabó con la vida de Diana, princesa de Gales, desató una ola de dolor global sin precedentes. Mientras millones lloraban a la princesa, una marea de ira y recriminación se dirigió, casi instintivamente, hacia una sola persona: Camila Parker Bowles. Si antes era la mujer más odiada de Inglaterra, tras la muerte de Diana, se convirtió en la villana
de una tragedia mundial. En la narrativa simplificada que surgió del duelo colectivo, ella era la causa de la infelicidad de Diana, la razón por la que estaba en París con otro hombre. Y, en última instancia, la razón por la que huía de los paparazzi esa fatídica noche. Esta lógica, aunque injusta y retorcida, fue abrumadoramente aceptada por un público desconsolado que buscaba culpables. Para Camila, fue el nadir absoluto. Tuvo que desaparecer por completo, borrarse del mapa. Cualquier esperanza de una lenta integración en la vida pública quedó hecha añicos. El príncipe Carlos, devastado, se centró por completo en sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry, guiándolos a través de un duelo inimaginable bajo la mirada del mundo entero. En ese momento de crisis nacional, no había lugar para Camila. Su nombre se convirtió en un veneno, impronunciable en los círculos reales, y sinónimo de todo lo que había salido mal. Se recluyó en su casa de campo, efectivamente prisionera, mientras el mundo canonizaba a su rival en el amor. La tragedia no solo le robó a Carlos la madre de sus hijos, sino que pareció destruir permanentemente cualquier futuro que pudiera haber imaginado junto a Camila. Tras la muerte de Diana, Camila se sumió en un exilio autoimpuesto. El duelo público y la hostilidad hacia ella eran tan intensos que cualquier aparición era impensable. Sin embargo, para el príncipe Carlos, su relación con Camila no era negociable. Era, como le dijo a sus allegados, una parte fundamental de su vida. Fue entonces cuando entró en escena Mark Boland, el astuto subsecretario privado del príncipe, quien diseñó una de las campañas de relaciones públicas más delicadas y a largo plazo de la historia reciente. El plan, extraoficialmente conocido como Operación Ritz, tenía un objetivo claro: desmitificar a la malvada amante y presentar gradualmente a Camila al público británico como la compañera humana, cálida y de apoyo del futuro rey. La estrategia era metódica y paciente. El primer paso, y el más crucial, se dio el 28 de enero de 1999. La ocasión fue la fiesta del 50 cumpleaños de la hermana de Camila, Annabel Elliot, en el Hotel Ritz de Londres. Carlos y Camila llegaron y se fueron por separado, pero orquestaron un momento para la historia. Al final de la noche, salieron juntos por la puerta principal, deteniéndose brevemente en los escalones. Durante unos segundos, se enfrentaron a una pared de más de 100 fotógrafos. El estallido de los flashes fue ensordecedor. Esa única fotografía, la primera de ellos como pareja oficial, dio la vuelta al mundo. No era una imagen robada, sino un acto deliberado. Era una declaración. El mensaje era sutil, pero inequívoco. Estamos juntos. La Operación Ritz había comenzado. Era el primer paso de un larguísimo viaje para sacar a Camila de las sombras y llevarla, eventualmente, al corazón de la monarquía británica. La transición de Camila de paria a figura aceptada dentro de la Casa de Windsor fue un proceso lento, meticuloso y orquestado con la precisión de una maniobra diplomática. La principal barrera no era el público, ni siquiera la prensa, sino la propia reina Isabel II. Durante años, la monarca mantuvo una distancia gélida, negándose a estar en la misma habitación que la mujer a la que consideraba responsable, en gran parte, del colapso del matrimonio de su hijo. La reina, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y defensora de la institución del matrimonio, no podía condonar públicamente la relación. Sin embargo, el tiempo y la innegable felicidad de Carlos comenzaron a erosionar esta postura inflexible. El punto de inflexión llegó en el año 2000, durante la celebración del 60 cumpleaños del rey Constantino de Grecia en Highgrove, la residencia de Carlos. Por primera vez,
La reina aceptó una invitación a un evento donde Camila sería la anfitriona. Aunque su interacción fue breve y formal, el simbolismo fue inmenso. La fotografía de la reina saludando a Camila con una inclinación de cabeza recorrió el mundo. Era el deshielo. Este primer paso fue seguido por otros gestos calculados. En 2002, durante las celebraciones del Jubileo de Oro, Camila fue invitada a sentarse en el palco real en un concierto en los jardines del Palacio de Buckingham. Ya no estaba oculta en las sombras, estaba a la vista, aunque todavía a una distancia respetuosa. La aceptación de la reina no fue impulsiva ni emocional, fue pragmática. Entendió que Camila era una parte no negociable de la vida de su heredero y que la estabilidad futura de la monarquía dependía de la felicidad y el equilibrio de Carlos. La aprobación final de la reina no era una cuestión de amistad, sino de deber. El deber de asegurar una transición suave y de reconocer la realidad de que Camilla Parker Bowles había llegado para quedarse. En 2003, la relación entre Carlos y Camila dio un paso monumental, no a través de un anuncio o una ceremonia, sino con una mudanza. Camilla Parker Bowles se trasladó oficialmente a Clarence House, la residencia londinense del príncipe de Gales. Este acto, más que cualquier otro hasta la fecha, solidificó su estatus como la pareja inseparable del heredero al trono. El simbolismo del lugar era profundo. Clarence House había sido el amado hogar de la reina madre durante casi medio siglo, una figura venerada por la nación. Que Carlos eligiera esta residencia para compartirla con Camila fue una declaración audaz sobre el futuro. No se trataba simplemente de que Camila tuviera una dirección real. Se trataba de construir un hogar conjunto en el corazón mismo de la monarquía. La mudanza fue una operación cuidadosamente planificada. Camila mantuvo su propia casa, Ray Mill House, en Wiltshire, como un refugio privado. Pero Clarence House se convirtió en su base de operaciones compartida. Juntos, supervisaron la redecoración, fusionando el gusto de Carlos por la antigüedad y el arte, con el estilo más relajado y campestre de Camila. El objetivo era transformar el edificio histórico en un hogar cálido y funcional, no solo en un palacio. Este nuevo hogar se convirtió en el centro de su vida pública y privada. Desde allí, planificaban sus agendas, recibían a dignatarios y gestionaban sus crecientes responsabilidades. Para el público, verlos operar desde una base compartida normalizó su relación. Ya no eran dos individuos con vidas separadas que se encontraban clandestinamente. Eran una unidad, un equipo que vivía y trabajaba bajo el mismo techo. Clarence House se convirtió en el preludio tangible de su matrimonio, el escenario doméstico donde la pareja, que había esperado décadas, finalmente pudo construir una vida cotidiana juntos, preparando el terreno para el inevitable anuncio de su compromiso. El 10 de febrero de 2005, el anuncio que muchos creían imposible, finalmente llegó. El príncipe de Gales se casaría con la señora Camilla Parker Bowles. Después de más de 3 décadas de una relación que había sacudido los cimientos de la monarquía, el capítulo final de su espera estaba a punto de escribirse. Sin embargo, el camino hacia el altar no estuvo exento de complicaciones. Como futuro gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, el matrimonio de Carlos con una divorciada cuyo exmarido aún vivía presentaba un dilema constitucional y religioso. La solución fue un compromiso pragmático, una ceremonia civil seguida de una bendición religiosa. La boda se fijó para el 9 de abril de 2005. La ceremonia civil tuvo lugar en el Windsor Guildhall, un ayuntamiento modesto en lugar de una capilla real.
Fue un evento íntimo, con los hijos de ambos, William y Harry, y Tom y Laura Parker Bowles, como testigos. Notablemente ausentes en la ceremonia civil estuvieron la reina y el príncipe Felipe, una decisión tomada para no comprometer la posición de la monarca como cabeza de la Iglesia. Sin embargo, su apoyo total se manifestó después. Tras la ceremonia civil, la pareja se dirigió a la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, para un servicio de oración y dedicación, dirigido por el arzobispo de Canterbury. Fue aquí donde la familia real, incluida la reina, se unió a ellos. La presencia de la reina en la bendición y su posterior ofrecimiento de una recepción en el castillo de Windsor fue su sello final de aprobación, una bendición pública y definitiva. En ese día, Camila dejó de ser la señora Parker Bowles para convertirse en Su Alteza Real, la Duquesa de Cornualles. Por respeto a la memoria de Diana, se decidió que no usaría el título de Princesa de Gales. La mujer que había sido la amante en la sombra emergía finalmente a la luz, no como princesa, sino como la esposa legal y duquesa del futuro rey. Convertirse en la Duquesa de Cornualles no fue el final de la historia de Camila, sino el comienzo de su capítulo más desafiante: ganarse el corazón de una nación que durante mucho tiempo la había visto con recelo. Consciente de que no podía ni debía intentar llenar los zapatos de Diana, Camila adoptó una estrategia de trabajo duro, discreción y dedicación silenciosa. Su enfoque no fue buscar los focos, sino la sustancia. Desde el principio, se sumergió en el trabajo de la realeza, apoyando al príncipe Carlos en sus deberes y, crucialmente, forjando su propio camino como mecenas de causas que le apasionaban profundamente. Su selección de patrocinios fue reveladora y personal. Se convirtió en una defensora incansable de la alfabetización, un amor inculcado por su padre, que le leía todas las noches. Hizo de la lucha contra la osteoporosis una de sus causas principales, una enfermedad que había causado un inmenso sufrimiento a su madre y a su abuela. Y, quizás de manera más valiente, se adentró en el difícil terreno de la concienciación sobre la agresión sexual y la violencia doméstica, prestando su voz a supervivientes y trabajando para eliminar el estigma. Su personalidad pública comenzó a cambiar la percepción. Lejos de la figura fría que la prensa había pintado, la gente descubrió a una mujer con los pies en la tierra, con un sentido del humor travieso y una calidez genuina. Las fotografías ya no la mostraban tensa, sino riendo a carcajadas junto a su marido, poniendo a la gente a gusto con una facilidad natural. No hubo una gran campaña de relaciones públicas, sino una acumulación constante de actos de servicio. La duquesa de Cornualles estaba demostrando su valía no a través de palabras, sino de acciones. Lentamente, metódicamente, estaba construyendo su propio legado, uno basado en la resiliencia, el deber, y un compromiso inquebrantable con su nuevo papel como un miembro trabajador y valioso de la familia real. Tras la boda de 2005, comenzó la fase más delicada y prolongada de la estrategia de Carlos: la integración total y la aceptación de Camila. No fue una campaña de relaciones públicas agresiva, sino un ejercicio de paciencia monumental, liderado por el propio heredero. Carlos entendía que la opinión pública no podía ser forzada, solo persuadida a través del tiempo y la constancia. Así, Camila, ahora duquesa de Cornualles, comenzó a labrar su propio camino dentro de la firma, pero siempre un paso detrás de la reina y dos al lado de su esposo. Eligió patronatos que reflejaban sus intereses personales y experiencias, alejándose de los temas más glamorosos. Su trabajo con la Sociedad Nacional de Osteoporosis,
inspirado por el sufrimiento de su propia madre y abuela, fue particularmente notable. Mostraba una faceta empática y genuina, conectando con la gente a un nivel humano. En cada acto público, en cada viaje oficial, Carlos se aseguraba de que Camila estuviera a su lado. Su lenguaje corporal era un mensaje en sí mismo. Eran un equipo, un frente unido. Él la miraba con un orgullo y un afecto que no dejaban lugar a dudas. Esta exposición constante y positiva comenzó a surtir efecto. La imagen de la rompehogares se fue desvaneciendo lentamente, reemplazada por la de una mujer trabajadora, con los pies en la tierra, y un sentido del humor a prueba de todo, que claramente hacía feliz al futuro rey. La prensa, antes su más feroz enemiga, empezó a tratarla con un respeto cauteloso, luego con una calidez creciente. Era un cambio sísmico, logrado no con grandes gestos, sino con la acumulación de miles de pequeños actos de servicio y dedicación. La paciencia de Carlos estaba dando sus frutos, construyendo un nuevo cimiento para el futuro de la monarquía. Durante años, la pregunta sobre el futuro título de Camila permaneció como una sombra incómoda. Oficialmente, la postura era que sería princesa consorte. Sin embargo, para que el plan de Carlos se completara, se necesitaba una bendición inequívoca, una que solo podía provenir de la cúspide del poder monárquico, la reina Isabel II. La monarca, una mujer de profunda fe y devoción al deber, había observado la evolución de Camila con su característica atención al detalle. Vio su trabajo incansable, su discreción y, lo más importante, la felicidad y estabilidad que le había brindado a su hijo y heredero. La relación entre ambas, antes inexistente, se había transformado en un cordial y respetuoso afecto. El momento culminante llegó en la víspera de su jubileo de platino, en febrero de 2022. En un mensaje histórico que marcaba sus 70 años en el trono, la reina Isabel II despejó todas las dudas. Con una claridad y autoridad incontestables, declaró: «Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí. Y es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio». Fue un golpe maestro, un acto de generosidad y pragmatismo de una soberana, asegurando una transición suave para la corona. Este sello de aprobación real fue la validación definitiva. Eliminó cualquier ambigüedad legal o constitucional y envió un mensaje claro al pueblo británico y al mundo. La mujer que una vez fue una paria, ahora tenía el respaldo explícito de la monarca más longeva y respetada de la historia. El camino hacia el trono, para Camila, estaba finalmente despejado y legitimado. El 8 de septiembre de 2022, el mundo contuvo la respiración. El anuncio desde el castillo de Balmoral confirmó el final de una era. La reina Isabel II había fallecido. En ese instante preciso, sin necesidad de ceremonia, Carlos se convirtió en el rey Carlos III, y a su lado, la duquesa de Cornualles se convirtió, automáticamente, en su majestad, la reina consorte. La frase, «El rey ha muerto, larga vida al rey», encapsuló la inmediata y fluida transferencia de poder que define a la monarquía constitucional. Para Camila, este momento fue la culminación de décadas de espera y la prueba de fuego de su nueva posición. En los días de luto nacional que siguieron, el mundo la observó como nunca antes. Ya no era la esposa del heredero, era la consorte del soberano, en un momento de profundo dolor nacional. Su comportamiento fue impecable. Se mantuvo como una presencia serena y de apoyo constante,
para un rey que lloraba a su madre mientras asumía la carga más pesada de su vida. En las procesiones, en los servicios religiosos, en los saludos a las multitudes afligidas, ella estaba allí, un paso detrás de él, ofreciendo una palabra tranquila, un toque tranquilizador en el brazo. Su estoicismo y dignidad silenciosa no pasaron desapercibidos. La nación vio a una mujer que comprendía la gravedad del momento, que no buscaba el protagonismo, sino que desempeñaba su papel de apoyo con una gracia forjada a través de años de escrutinio. La transición fue sombría, pero también fluida. La bendición de la difunta reina había allanado el camino, y la conducta de Camila en esos primeros días como reina consorte demostró que era plenamente merecedora de esa confianza. La corona había pasado, y ella estaba lista para servir. El 6 de mayo de 2023, las puertas de la Abadía de Westminster se abrieron para un evento que muchos creyeron que nunca verían. Bajo las antiguas bóvedas góticas, en un espectáculo de pompa y tradición milenaria, se desarrollaba la coronación del rey Carlos III. Pero en el corazón de esta ceremonia histórica se encontraba también el capítulo final e impensable de la historia de Camila. Este era el momento de su propia consagración. El mundo observó mientras el arzobispo de Canterbury se acercaba a ella, sentada en su propio trono. El momento en que la corona de la Reina María, reajustada para ella, fue colocada sobre su cabeza, fue sísmico. El eco de las trompetas y el grito de God Save the Queen resonaron en la abadía, confirmando su estatus. La mujer que había sido vilipendiada por la prensa, culpada por la ruptura de un matrimonio de cuento de hadas y considerada inadecuada para la realeza, era ahora ungida y coronada como reina del Reino Unido. La simbología era abrumadora. Era la transformación completa, el círculo cerrado. Desde los encuentros clandestinos en la campiña inglesa hasta el epicentro sagrado de la monarquía británica. Su viaje había sido una maratón, no un sprint, marcado por el ostracismo, la paciencia, el servicio y un amor inquebrantable. Al salir al balcón del Palacio de Buckingham, junto al rey Carlos III, para saludar a la multitud que los aclamaba, la imagen era la encarnación del destino cumplido. Ya no era Camilla Parker Bowles, ni la duquesa de Cornualles. Era la reina Camila, una figura central en el futuro de la monarquía. La mujer que, contra todo pronóstico, había esperado toda una vida para ocupar el lugar que la historia finalmente le había concedido.